buscar una imagen chida. Algo creepy que jale gente. Que ha habido y la unión que ha habido entre Campus Party y el gobierno del estado de Jalisco para traer ¿Nos están vigilando? Hola, hola. ¿Me escuchan? Probando, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando. Muy bien. ¿Empezamos? Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en el horario prime time de las 10 de la noche para hablar de cosas escabrosas, como si nos están vigilando, o si el internet no es lo que era, o si la información pública ya no es pública y tenemos que lidiar con ello. Así que si les interesan temas que tengan que ver con libertades, transparencia, vigilancia, neutralidad de la red, por favor acérquense por acá. Tenemos aquí dos compañeros de lujo y estamos esperando a la Ofelia, que estaba por acá para hablar de temas de derechos digitales, de privacidad en internet. Y espero que llegue por acá y nos acompañe. Si no, pues vamos a abrir la conversación también con Carlos Brito. Él está en la red de derechos digitales, R3D. Y Rodolfo Wilhelmi, que es el hacker de gobierno de la Estrategia Nacional Digital y también responsable de la apertura de datos de este país. Muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Juan Manuel Casanueva, estoy en SocialTIC. Y la idea que tenemos el día de hoy es platicar sobre temas que están muchas veces separados a nivel de discusiones, pero están juntos a nivel de lo que vemos y vivimos todos los días. Estamos hablando de derechos digitales, información pública y cómo es que nosotros estamos en un contexto digital viendo cómo convivimos con esos espacios. Entonces, vamos a empezar les voy a soltar una pregunta a cada uno, aprovechando para que se presenten y digan qué están haciendo. Y después nos vamos a ir a preguntas un poquito más detalladas y un poquito más polémicas, ¿no? Empezamos, si quieres, contigo, Rod. Rod, desde gobierno tú estás involucrado con tema de información pública. No sabemos muchas veces, quienes estamos caminando por la calle, qué es la información pública, de quién es la información pública y cómo podemos hacer uso de ella y si tenemos derechos o no tenemos derechos sobre ella. ¿Tú nos podrías decir más o menos en qué estás, cuál es tu rol y cómo deberíamos ver la información pública los ciudadanos mexicanos? Si nos puede poner audio en este micrófono, se los agradecemos muchísimo. Hola, hola. Hola. Perfecto. Si se escucha ya, pues chido. ¿No se escucha? No se escucha. ¿Se escucha? No, a ver. Me dijeron que estaba en mute, en silencio, pero que yo no lo... Hola, hola. Muchas gracias. Hola, hola. Yo me escucho porque traigo el micrófono de Manona. Nada, hola. ¿Ese se escucha? Hola, hola. No. ¿Qué onda? ¿Alguien dijo censura? No. Está prendido, pero que no se está escuchando acá en los monitores. Entonces, igual se escucha en el streaming, disculpen nosotros que nos están... Ahí está. Perfecto, ya estamos. Ya lo escucho. Regresamos contigo. Ok. Rod Wilhelmi, información pública. ¿Qué demonios es? ¿Tenemos derecho a ella? ¿Qué derechos tenemos? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que la ciudadanía está o no está haciendo con la información pública? Ok, información pública. El marco legal hoy de las instituciones, pero tenemos derecho a acceso a la información. El gobierno, como cualquier otra organización, tiene vastas cantidades de información, no necesariamente de ustedes, sino también de muchos procesos que genera, ¿no? Y bueno, ahorita en la era de la información es un área de oportunidad. Bueno, es una oportunidad de que si las podemos utilizar, podemos tanto entender mejor cómo funciona el gobierno, exigirle cuentas y también intentar transformarlo.
Es una oportunidad para encontrar cómo funciona el gobierno y qué se puede hacer con él. El gobierno somos nosotros, todos en general. Entonces, la información baja la barrera de entrada entre lo que ves desde el exterior y cómo funciona adentro, ¿no? Entonces, si llegamos a tener esta caja transparente, podemos involucrarnos más también. Y bueno, ese es el concepto que veo de información pública. En mi contexto ahorita, trabajando en la estrategia digital, estamos empujando la política de datos abiertos. ¿Qué es esto? ¿Y cuál es la diferencia con transparencia y acceso a la información? Bueno, la experiencia internacional ha mostrado que cuando abres información pública en ciertos formatos, con cierta calidad y fomentas el uso, puedes detonar nuevas industrias, más activismo y en general una mejor relación entre gobierno y ciudadanía. Entonces estamos empujando eso a través de la iniciativa de Datos Abiertos y estamos llevando toda esta conversación en datos.gov.mx. Muchísimas gracias. Mientras ponemos una escena de fondo que más narre la conversación, Carlos Brito, de Derechos Digitales, Defensa por los Derechos Digitales. Primera pregunta, ¿qué demonios son los derechos digitales? Mientras sirve el micrófono. ¿Qué son los derechos digitales? ¿Dónde empiezan y dónde terminan? ¿Y cuáles son los principales limitantes o amenazas a estos derechos digitales que estamos viendo hoy en día? ¿Es el Estado? ¿Son las empresas? ¿Dónde están esas amenazas? Bueno, muchas gracias. Ay, uy, ahora sí me escucho. ¿Me escuchan ya hasta el final? ¿Todo el mundo? Bueno, pues los derechos digitales esencialmente no son otra cosa que los derechos humanos que encuentran su ejercicio en las plataformas tecnológicas. Hay quien de repente se confunde y cree que los derechos humanos van por un lado y los derechos digitales van por otro. La verdad es que son lo mismo. Y es que el asunto es, y no me van a dejar mentir, cada vez estamos encontrando más y más problemáticas en nuestra vida diaria que tienen que ver con elementos que parecen que no tienen gobierno, o no tienen reglas o no tienen control, que están en las tecnologías de la información. Dígase, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, dígase el correo electrónico, pero también dígase las cámaras de vigilancia, por ejemplo, de los gobiernos, díganse los datos personales que registra Uber de ustedes cuando van en un taxi, díganse los datos personales de ustedes cuando pasan por las casetas de peaje y pasan su tarjetita. Cada vez se encuentran más y más problemas que tienen que ver con plataformas tecnológicas, y en medio vamos a encontrar cada vez más y más problemas que obedecen a temas de derechos humanos. Por ejemplo, hablaba en el caso de privacidad, pero la verdad es que las agresiones a los derechos humanos que vivimos de manera común, y para quien no está enterado, pues México es uno de los países que de manera más preocupante ha tenido violaciones de derechos humanos en la vida diaria, no solamente desapariciones forzadas, estamos hablando de problemas de seguridad alimentaria, temas de salud, de educación, sino también en estos temas de derechos digitales. Especialmente ahorita en México está atravesando una coyuntura pues muy especial en temas de vigilancia. México es de los pocos países que cuenta con una legislación en materia de retención de datos. Por ejemplo, que son los datos retenidos esencialmente son todas las comunicaciones que nuestros celulares tienen todo el tiempo con una torre de radiofrecuencias. Es decir, cada vez que nuestro celular pasa e intenta conectarse con una radiobase, con esas torres que están en los edificios, genera datos, más y más datos. Y lamentablemente se pasó una serie de leyes el año pasado, pues que engrosan la obligación de Telcel, Yusacel, Movistar, etcétera, para guardar esos datos y ponerlos a disposición de gobiernos, lo cual además en México es especialmente sensible porque vivimos, además de todo, en uno de los países donde sistemáticamente gobierno y crimen organizado son lo mismo, lo cual es un problema. Y además, sin controles democráticos, sin control judicial,
sin supuestos, para lo que uno podría creer que es para el combate a la seguridad. A ver, pero hablemos primero de datos y luego nos vamos metiendo a otros temas un poquito más escabrosos. A nivel de datos estamos hablando de que los datos los estamos generando en todos lados, en todas las aplicaciones, cada vez que nos registramos un servicio de internet, ahí están nuestros datos personales. Cada vez que nos movemos o hacemos algo, seguramente estamos acumulando y estamos generando datos y están yendo a algún lugar. Y muchas veces los están vendiendo las empresas, o muchas veces se están compartiendo o se están hackeando por diferentes lugares formales y no formales, ¿no? Entonces, ahí la primera pregunta que saldría, y posiblemente Rod nos puede aclarar un poquito más dónde están las fronteras, es entre, bueno, nosotros en la vida cotidiana, los datos que generamos, ¿quién tiene control sobre ellos, no? Todo el control de los datos que generamos, porque somos parte, tiene control el gobierno, por ejemplo INEGI, que tiene los censos sociodemográficos. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Quiénes tienen acceso a esos datos? ¿Cómo pueden ser, se les pueden hacer solicitudes de acceso a la información? ¿Son sujetos obligados? No, ¿en dónde está la frontera entre el gobierno y las empresas, por ejemplo, y algunas otras información que estamos generando todos los días, ¿no? Y podemos llevar el tema mucho más a niveles tecnológicos, ¿no? Como es el concepto de las ciudades inteligentes. Entonces se está buscando que haya sensores que estén justamente levantando datos todo el tiempo para, en teoría, generar mejores servicios y que nos puedan regresar esa información en cuestiones y servicios útiles. Va. Ese era el otro, ese sí. Sí. ¿Está apagado otra vez? ¿Me escuchan? Ahí estoy ya. Bueno, sí me agarras un poco en curva porque no me acuerdo exactamente cómo se llama todo el pedazo de ley del INAI, de ley de protección de datos personales en la industria. Las huellas digitales que tienes en la industria, de cierta manera, sí tienes un acceso a que un derecho que te los protejan. Dentro del gobierno, desconozco este sistema, este esquema, pero también hay un tema en el que si tienes datos personales debes de registrar ante el INAI, el IFAI, quién va a cuidar la base de datos, ¿no? Y dónde puedes pedir más información al respecto. Pues sí, como mencionaste, hay huellas digitales en todos los sistemas. En la industria privada, generalmente en Internet hay una situación que se da que es, le damos muchas veces al sí, estoy de acuerdo cuando instalamos una app, cuando nos registramos para algún servicio. Y ese sí estoy de acuerdo, y no pagar por un servicio digital muchas veces conlleva a que estás dando tus datos para otro uso, ¿no? Para recibir publicidad, etcétera. Y es el modelo de freemium, es como el Internet desgraciadamente se transformó, ¿no? Pero lo mismo pasa con la Secretaría de Salud, por ejemplo. ¿En qué sentido? O sea, los datos que tenemos como pacientes, si estamos registrados en el Sistema Nacional de Salud, o por ejemplo si tenemos nuestro crédito Infonavit, etcétera, etcétera. Esa información tiene el mismo manejo y los mismos controles que la información que podríamos estar compartiendo con Facebook o una aseguradora privada. ¿O cómo se gobiernan los datos en la información pública? Sí, por ejemplo, en el caso del proyecto en el que estoy, en DatosGov, sí va a haber un registro desde un correo hasta un nombre. Los enlaces de acceso a la información tienen que estar de acuerdo, o sea, tienen que estar al tanto y te tienes que registrar. El sistema tiene que estar registrado. Entonces, todo sistema dentro de la administración pública federal tiene que estar en ese registro de que va a haber una base de datos con datos personales. Y la verdad, hasta ahí me sé la historia. Ya no sé qué pasa detrás de eso. Entonces, si bien hay protección de datos personales, por lo tanto, por ejemplo, ustedes como gobierno no podían liberar la información de los datos personales de cualquiera de los que estamos aquí o que somos derechohabientes, etcétera, a menos que seamos funcionarios públicos. Muchas veces ese control no lo tienen ese control lo tienen las empresas y lo pueden utilizar justamente a su propia manera, ¿no? La pregunta está en ¿dónde están esas barreras de la información que tanto generamos nosotros como hay de nosotros? ¿Quién establece esas barreras? Y no sé si nos puedas contar un poquito más de eso. Bueno, primero hay que distinguir entre los datos que estamos dando de manera consciente, por ejemplo,
que es un tipo de datos, es decir, cuando ustedes van a dar un servicio y le pregunten, oye, disculpe, ponga su nombre acá, su fecha acá, su domicilio acá, es un tipo de datos que uno da de manera consciente y además se reporta, es decir, parte de este ejercicio de inscribirlo en el Instituto de Datos Personales, el INAI ahora, se trata precisamente de decir, bueno, ok, hay un fair play, hay un juego justo entre decir, yo voy a dar mis datos, ok, no pasa nada. Hay otro tipo de datos que las empresas privadas o bien el gobierno lo que hacen es recabar sumados a los datos que uno da de manera consciente. Es decir, tú das datos de manera consciente y ellos además registran otros datos. Está apagado. Bueno. Bueno. Toda la información es Bueno. excepto datos personales, que ten en cuenta los datos personales, porque básicamente tenga algún impacto en la seguridad nacional, ¿no? La gran pregunta que muchas veces nos hacemos es, y regresamos al caso de Snowden y esa polémica sobre qué información sí debería ser pública y no a nivel, tanto a nivel moral como a nivel de una participación mucho más informada de la ciudadanía como ciudadanos. ¿Dónde están esos límites en temas de seguridad nacional? Por ejemplo, si fuéramos el tema más reciente que hemos estado observando, Hacking Team, se descubre con una filtración que hay contratos de gobiernos para comprar justamente software y infraestructura que puede permitir la vigilancia masiva de ciudadanos. Esa información debería haber, cuando uno la solicita vía Infomex, vía el INAI, esa información te la puede dar el gobierno, te la tiene que dar el gobierno, debería ser pública, no es pública. ¿Cómo estamos en ese momento? Bueno, en primer lugar, otra vez, hay que ubicar el punto de discusión. Antes de llegar a si podemos nosotros ir a solicitar la información, decir, yo quiero saber lo que Juan Manuel hizo ayer, ¿no? Vía SISEN. Antes de eso hay que preguntarnos las condiciones bajo las cuales se obtuvo esa información. Por ejemplo, el caso de Hacking Team, que entre ellos, por ejemplo, no sé si alguien los que escucha es de Jalisco, ¿está de Jalisco? Bueno, el gobierno del estado de Jalisco es parte de
las autoridades que están inmiscuidas en esta compra de herramientas a Hacking Team, que es un equipo de hackers muy poco éticos italianos que se han dedicado a venderles herramientas de espionaje y venden herramientas de espionaje a autoridades que no están facultadas para ello. El gobierno de Jalisco no está facultado por el artículo 16º constitucional, así de fácil. Dice, ese artículo dice específicamente quiénes son, y son autoridades federales. Entonces, ya de inicio, la información que sea producto de eso, de esa sustracción, ¿no?, de datos, ya entra en supuestos diferentes, ¿no? ¿Qué objetivos ha tenido esta herramienta en los estados? No depende. La Sedena, por ejemplo, la Secretaría de Defensa, el Ejército, ha ha tenido como objetivos a un tipo de personas para espiarlas y hacer un exploit de sus sistemas, tanto móviles como las computadoras. El Estado de Puebla ha tenido otros, el Estado de Puebla, y desde luego el Estado de Jalisco ha tenido a otros sujetos. Algunos, por ejemplo, para espionaje político, otros para espiar a periodistas, a defensores de derechos humanos, a muchos criminales. Y eso también, dependiendo del sujeto, también entra en cada uno del análisis de derechos que quisiéramos hacer de cada caso. Pero por último, el decir, bueno, y esto más importante, la información que saca Edward Snowden, mientras que Estados Unidos está haciendo, sí, es seguridad nacional, lo más importante que hace Snowden es utilizar el argumento de la información de interés público. Si es información de interés público, el saber que Estados Unidos tiene montado todo un aparato de espionaje ilegal en cada uno de sus segmentos, totalmente ilegal, totalmente violatoria de la soberanía de los países. Es información de interés público. Es decir, por más que ellos puedan aludir razones de seguridad nacional, esa información era, de hecho, también, como exponerla, era de seguridad nacional, porque como ciudadanos estadounidenses tienen el mayor interés de que ese tipo de programas se hagan en los márgenes de la ley, en los casos de la ley, y esto es interés público. Entonces, en el caso mexicano, por ejemplo, y sabiendo el caso de es legítimo revelarlos o pedirlos siempre y cuando haya un argumento de interés público. Esto es importantísimo. Si lo único que queremos es intentar ocupar lo que se ha expuesto a estos gobiernos espías para meterme en la vida privada de alguien más sin ningún otro argumento, desde luego no hay tiempo. Me voy con una última pregunta y ahorita conversamos los últimos temas que quieran tratar por aquí. En el contexto de información y los datos como interés público va muy en la lógica de los datos, en donde la información per se, si está disponible y en formatos utilizables, pues puede servir a cualquiera con los diferentes fines que tengamos. Las fronteras deberían estar en qué es lo permitido por la ley y qué puede ser realmente contraproducente si es que llega a la ciudadanía. Pero a grandes rasgos, la información, ¿no?, por default, bajo una lógica de los datos abiertos, debería ser abierta, ¿no? Platícanos un poquito, vamos para terminar, la lógica de la licencia de libre uso, que ya está en vigor, y algunas recomendaciones que tengan sobre las fronteras que se pueden hacer al pedir la información, sobre todo que necesitamos más del lado tecnológico, quienes queremos información de cualquier tema que nos sea de interés, nuestro interés, pero que queramos que esté en formatos abiertos. Ahorita nos vamos a una ronda de preguntas. Es de cierta manera una característica a la información pública. Es un nivel más granular que la información que existe a los datos crudos, los datos que generan la mayoría de la información que consumimos a diario. Entonces, estos datos crudos deben tener ciertas características para que puedan ser altamente reutilizables. Una es, primero, que sean de libre acceso, es decir, que no ocupes pagar por estos datos, que no requieras, que tengan el menor costo nulo de reproducción, es decir, que se puedan descargar, ¿no? Otra característica es que sean elegibles por máquina. Esto significa que están estructurados para que los puedas para que programáticamente los puedas analizar, ¿no? Una imagen es
es difícil analizar la diferencia de datos y todo. Y la otra característica principal es que sean explícitamente libres. Y para ser explícitamente libres se acompaña de una licencia. En el caso mexicano, bueno, en la Administración Pública Federal hay una licencia de libre uso MX, que básicamente para los que conocen Creative, ¿quién de aquí conoce Creative Commons? Es similar al CC BY, es decir, por atribución nada más. Y esto lo que te permite es que puedes utilizar esas fuentes de datos para cualquier uso, inclusive para uso comercial, digo, mientras estés dentro de la ley. Entonces, esto implica que no tienes que ni dar regalías, ni pedir permiso, ni restringir el uso comercial, puedes lo que quieras. Esa es la licencia. Y bueno, en paralelo, digo, también es interesante agregar, como el INEGI es un mundo también de gran información autónomo, el INEGI también se acopló a esta licencia en paralelo a la Administración Pública Federal y hicieron lo mismo, ajustaron sus términos de uso que tienen y ya aceptan en una cláusula el uso comercial, entonces ya es similar al CC BY, ¿no? Falta el legislativo y el judicial. Que por cierto, el Cámara de Diputados sigue teniendo un copyright por ahí en formato. Vamos con algunas preguntas. Estamos hablando de transparencia, de datos, de privacidad, de seguridad. ¿Dudas, preguntas, dilemas? Pasa adelante, pasa adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi pregunta va enfocada en primero en dos cosas, ¿no? A lo mejor ustedes lo están viendo como del lado como del cliente, pero a lo mejor yo que programo sitios lo veo como un poco más allá, ¿no? O sea, cuando ya hago una aplicación o cuando ya tengo un sitio en el cual estoy pidiendo como ciertos datos, tengo entendido que entran, como lo mencionabas, ¿no? Que el usuario los mete, que por ejemplo, nombre, dirección, teléfono y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, también me ha pasado que de repente te marcan, no sé, de Movistar o tú estás como en Telcel y la primera pregunta que me viene, al menos a mí a la mente es, bueno, ¿quién carajos te dio mi teléfono, no? Entonces, ok, entiendo que en la parte de programación pues tú tienes como ese límite y quiero pensar que si te preguntan algo, si tienes... vaya, si una institución de gobierno me dice, oye, esta persona que está en tu sitio está infringiendo algo de la ley, quiero pensar que yo estoy obligado a darle ciertos datos personales, ¿no? Por un lado, ¿no? Y la otra es, bueno, cuando me hablan de Banamex o cuando me hablan de cualquier instituto, ¿a quién carajos le miento la madre, no? O sea, porque siempre les digo, bueno, ¿y quién te dio mi número? No, es que esto no base de datos. Bueno, ¿base de datos de dónde, no? O sea, yo a quién le di permiso, dime a quién le miento la madre, ¿no? O sea, porque yo no te di permiso de usar mi teléfono, ni de saber mi nombre, ni de tener mis datos, ¿no? Y digo, hace poquito me tocó con lo que comentabas de Infonavit, ¿no? Llegó un cuate a mi puerta y me dice, oye, ¿sabes qué? Tú ya eres propenso para precandidato de un préstamo de una casa. Y dije, cabrón, pero espérame, yo ni tengo trabajo ahorita, güey, o sea, ¿cómo carajos te diste cuenta de eso, no? Entonces, como ¿por dónde van esas dos líneas? Bueno, hay un tema de responsabilidad de intermediarios interesante y otro que tiene que ver con datos personales. Bueno, en el caso específico de tú como programador, administrador de un sitio web, mira, algo que es bien importante y que de momento está planteado en la ley en México. Y se llama el concepto de responsabilidad de intermediarios en el sentido en el que hay toda una cadena de personas en el hecho de poder proveer un contenido, aplicación o servicio en internet. Esencialmente eso es lo que ocurre. Alguien le llama over the tops, ¿no? O packs, etc. Y estas entidades como tal no están reguladas por la ley, ¿no? O sea, lo cual por cierto no está bien, ¿no? Pero ahora, no están reguladas desde la perspectiva de telecomunicación y desde la perspectiva de competencia, de momento. Pero desde la perspectiva de la ley federal de protección de datos personales, imposición de particular, todo eso larguísimo. Desde esa perspectiva sí tienen obligaciones. Por ejemplo, Banamex y todos los que quieras, todas tienen la obligación de tener una cosa que se llama derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y deberían, en cierto sentido, darte en su sitio web un manual de la forma en que tú puedes exigir esos derechos. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. En
ese caso, pues es cancelación de posición. Pero cuando se viene una autoridad y lo que quiere decirte es, oye, ¿sabes que yo estoy investigando a tal pederasta, no sé qué cosa, que puso algo en tu sitio? O a algún pederasta que puso un comentario en tu foro, ¿sabes qué? Tú no eres responsable. Tú no eres responsable ni de colaborar, ¿no? Ni estás ayudando para eso, porque tú eres esencialmente un canal. Exactamente. De hecho, es la no responsabilidad de intermediarios es uno de los elementos clave para la libertad de expresión en Internet. Entre los canales no sean responsables del mal uso o uso ilegal que ciertos usuarios puedan tener sobre sus canales. Eso es bien importante. Lo que esperamos de la autoridad es que haga los mejores mecanismos de investigación para que, ocupando los posibles indicios de actos ilegales dentro de un sitio web, ¿no?, haga la investigación, los ocupe en efecto, te pueda hacer preguntas que tú puedes responder a voluntad o no, y vaya, que se cumpla, sin que signifique obligarte a borrar contenido, obligarte a borrar cuentas o ese tipo de cosas. Y si te llega una autoridad y te dice algo, no dices. Y mucha de la atención ahorita con los textos digitales es ver si hay una ley y hay un proceso judicial que lo permite, que o sea, mucho de lo que decimos que estamos en el lado tecnológico es que se adapte al contexto tecnológico y por lo tanto que siga los procedimientos adecuados independientemente si está en un Kindle o está en una página web, y que no se legisle para contextos digitales simplemente porque son contextos digitales. Esa es una de las grandes tensiones que empieza a haber, ¿no? En el caso de datos, lo que se hizo, y bueno, no voy a dar detalles, es decir, vamos a la limitación Sí. es única, y qué se puede hacer con eso. Sí, ok. Pues. En la ley el hecho de que estemos hablando de datos abiertos es información pública, ¿no? Por lo tanto está regida por eso. No se trató de hacer una nueva ley que tuviera diferentes aspectos de los simplemente porque eran datos públicos, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber muchas de las tensiones en varios de los tipos de datos. ¿Alguna otra pregunta, comentario por acá? ¿No? Aprovechando. No sé si ubican el sitio de Ashley Madison. Espero que no. Ahí también me entró otra duda, ¿no? Este es un sitio de citas, pero pues quiero pensar que son citas exclusivas para tener relaciones sexuales. Pero al destapar el sitio y al hackearlo y al tumbar como todas las cuentas, su argumento era como por este lado, ¿no? Es que había trata de personas, es que había pederastas, es que había como mucho este tema. Entonces ahí primero pues su opinión y si es legal o es ilegal. Obviamente fue ilegal pues, ¿no? Porque fue hackeo, pero o sea, ahí ¿qué haces con tus datos? Para infieles además, ¿no? O es un sitio para infieles que se conozcan, tengan relaciones de diversos tipos, pues sobre todo sexuales, ¿no? Esa es la idea. Y vinieron estos hackers y dijeron, oye, eso tiene que terminar, está mal, y si no lo termina, le sacamos los datos y todos los infieles de no sé cuántos países van a seguir. Yo creo que todo el tema de la ética hacker es un temazo. Por ejemplo, como un hacker, ¿no? Puede ser como los que sacaron el Hacking Team, por ejemplo, ¿no? Porque lo que están haciendo es ayudando a gobiernos a hacer cosas ilegales, ayudando sobre todo a gobiernos autoritarios a hacer cosas ilegales. Hay que revisar el caso de lo que hizo Hacking Team con buena parte, con fuera regímenes en África, por ejemplo, ayudándolos a hacer políticas nefastas. Pero hubo hackers que hackearon a Hacking Team y dijeron, eso está mal. Todo es ilegal, desde luego. Es ilegal lo que hace Hacking Team, es ilegal lo que hiciera Hacking Team, ¿no? Entonces, la ética como tal ahí, yo personalmente creo que es muy moralino quienes fueron a hackear a Ashley Madison, porque entre sus argumentos decían, es que la infidelidad está mal,
una serie de cosas, y la familia, hay otros argumentos más fuertes, por ejemplo, hay una red de tantas personas, es más complicado, pero es un debate que creo que tiene sus noticias. Yo no podría decir totalmente en contra, totalmente a favor de lo que ocurrió, pero lo que sí es cierto es de que finalmente estamos hablando de vidas privadas. Una parte de eso se pueden ver afectadas. Y lo que hablábamos hace rato, la información de interés público es el centro del hackeo ético, creo yo, ¿no? Cuando se trata de este tipo de cosas. Son vidas privadas que se van a ver afectadas por una perspectiva moral de un grupo de hackers que me parece no sé. Por más regulaciones que tengas para cuidar los datos personales, los esquemas legales y responsabilidades, si el sistema sigue siendo mal programado y tiene reglas de seguridad, directamente implica una responsabilidad legal. Entonces, tal vez es un tema de... Digo, y eso pasa mucho en Internet, ¿no? Ha habido casos de... Por ejemplo, un caso muy sonado, 2 sitios de bitcoins que fueron igualmente hackeados, transferencias de dinero a las bases de datos y bueno, al final fue demandado, ¿no? Los tantos. Entonces, si hay una barrera, igual aunque cumplas todos los esquemas legales de responsabilidades de los datos personales, si hay vulnerabilidades de seguridad, pues ahí se va todo, se cae todo el esquema. Ya lo que estamos viendo es que sí hay poco a poco más presión por la de los usuarios para decir, bueno, yo quizás sea más confiable también con la información y con esto, ¿no? Está recientes escándalos, por ejemplo, de Snapchat, ¿no? Decir, bueno, eso inclusive le pegó al nivel de la bolsa de valores a la compañía, etcétera, ¿no? Alguna vez algunos colegas mexicanos en los servicios de taxis empezaban a tener también por la urgencia sacar un producto, algunos errorcillos ahí, entonces era fácil hackear la información y empezaron a verse en servicios piratas basados en las emisiones del taxi que empezó a ver. Afortunadamente lo arreglaron rápido, pero ahí estamos en esa dicotomía, ¿no? O sea, si es un buen producto, tener normas de seguridad cada vez más profesionales para evitar ataques, y también está el tema de la ética hacker, ¿no? Si algo que tenemos ya muy claro en este tipo de foros es que entre más fuertes sean las comunidades que podemos auditar, pues seguramente vamos a poder empezar a ser mejores. Nos vamos con una última preguntilla por acá. Sí, ahí se escucha, gracias. Una de las preguntas era, o que aborden un poco más sobre el tema de los hackers buenos, hackers malos y los whistleblowers. La regulación en México, ¿cómo está? ¿Por qué no ha avanzado? ¿Qué es lo que está obstaculizando? ¿Y por qué, y un poco va la pregunta de la parte de gobierno abierto, ¿por qué manejar la parte de datos, bueno, de gobierno abierto y no tanto meterse muchísimo más fuerte una ley general de acceso a la información que puede garantizar más estos derechos a la privacidad, acceso a la información, datos públicos? O sea, ¿por qué meterle tanto esfuerzo al gobierno abierto y no, o sea, como candil de la calle, obscuridad de la casa? Bueno, yo tenía como eran dos conversaciones, ¿no? La última del gobierno abierto, la puedo contestar porque algo involucrado ahí, Juan Manuel, pero es que el gobierno abierto es un esquema y un framework que va más allá del tema de la información, acceso a la información. Es uno de los elementos, pero también busca hacer esquemas de relación entre la ciudadanía y el gobierno, ¿no? A través de proyectos en conjunto, planes de acción y una interacción más constante. En algunos de los compromisos de los planes de acción llevan temas de acceso a la información y de privacidad. En el caso de México creo que no hubo el plan de acción pasado, tal vez en el que sí hay. Pero bueno, sí, es un esquema más que lleva a otra retórica, no necesariamente es de esos dos temas. Igual ahí yo podría complementar del lado más de sociedad civil, es que dentro de los procesos que ha habido de gobierno abierto que involucran a la sociedad civil exigiendo, demandando, vigilando los procesos de apertura como los del gobierno,
dependiendo de lo que demandemos desde la sociedad civil y le exijamos y que posiblemente se conviertan en compromisos públicos internacionales del gobierno, es lo que se puede ir logrando. En su momento se debatió mucho ligado al tema de datos abiertos, si debería haber esfuerzos mucho más profundos de hacer, por ejemplo, obligatorio que toda la información pública estuviera en formatos abiertos o no. Y muchas de las conversaciones que se tuvieron ahí, tanto con el gobierno como otros grupos de sociedad civil, fue qué tan viable era esto a corto y a mediano plazo. Y se notó que políticamente era mucho más complejo poder tener una ley que fuera vinculante en cuanto a apertura total, proactiva y en formatos abiertos, a fomentar que hubiera más bien una muy buena definición de apertura, que se incrustara también en la ley de información, también los manuales de información, y que hubiera esfuerzos mucho más administrativos y operativos, como es el decreto presidencial de los datos abiertos, para que impulsara los datos abiertos. En esas discusiones y en el segundo compromiso del plan de acción se fue también por ese rubro, y la batalla para justamente para la ley de transparencia se dio directamente desde algo interesante ahí es que a finales de este año ya estamos tratando de salir de compromisos de gobierno abierto, el segundo plan de acción, y se va a empezar a hacer las consultas para ver, bueno, cuáles deberían ser los terceros. Y algo muy interesante que estamos viendo es que cada vez se están volviendo más detallados. Por ejemplo, en datos abiertos seguramente lo que vamos a estar demandando es que haya unos planes de apertura mucho más reactivos por parte de lo que necesitamos desde los grupos tecnológicos, sociedad civil, los que usan los datos. Y por ejemplo, esperamos que desde grupos de sociedad civil se involucren más para ver temas de vigilancia. ¿Cómo podemos hablar de un gobierno abierto si es que hay los datos como los hacking team en donde están espiando masivamente a los ciudadanos? Pero a lo que voy con esto es que dependerá mucho de nosotros como grupos fuera del gobierno el que podamos poner justamente esos temas en la mesa y se vean como compromisos eventualmente a ir trabajando y también presionando al gobierno, ¿no? Nos vamos con la última respuesta, Jaque. Hay tiempo todavía. Lo que decía hace rato Pablo, hay una iniciativa, hay una idea falsa de que debes duplicar tipos penales del mundo real life hacia lo digital, ¿no? Es decir, así como ocurre también en el contexto de protesta, ¿no? Una cosa es portar arma no en la protesta y portar arma en la protesta, entonces duplicas tipos penales pero le pones una agravante, lo mismo. Hacer un fraude afuera, ¿no? Dinero real, o hacer un fraude con una transacción en el ambiente digital, pues es fraude. Viene y está cocinándose en la Cámara de Diputados una ley de delitos informáticos o de ciberdelitos, como dicen el mundo. Está mejor delitos informáticos. ¿Cuál es el riesgo de esa ley? Es de que prácticas que pueden ser totalmente legítimas, por ejemplo, que seguramente muchos hackers ocupan, sus estrategias, pues tengan el riesgo de que hacer tipos penales muy amplios en los delitos informáticos, pues terminen siendo perseguidos. Pero técnicamente, insisto, dependiendo de los... Sobre todo, me parece como un hacker que lo que busca es luego ser whistleblower o hacker que nunca es whistleblower porque tiene una institución y saca información. Creo que lo más importante en todo caso es eso. Siempre y cuando sea información de interés público, hay forma de defenderlos y hasta cierto punto mi organización, la Modelo 3D, lo que busca es precisamente incentivar a que más hackers éticos pueden hacer es sacar este tipo de información a la vida pública. Nosotros participamos, por ejemplo, en la plataforma México Leaks. En México Leaks, cuando lo iniciamos, lo que buscábamos era precisamente eso: decirle, hay demasiados motivos en este país para que la gente vaya, o sea, las empresas privadas, el sector público, y diga, esto es absolutamente intolerable. Una violación de derechos humanos, un caso de corrupción, cualquier cosa que está ocurriendo ahí, o que ellos saben que está ocurriendo en la institución y que puedan sacar esa información, porque lo importante es el interés público y que podamos combatir esas violaciones de derechos humanos o temas de corrupción o temas de impunidad, es lo más importante.
Y lo otro, los contextos, de hecho, de la protección de información, pues yo creo que si podemos encontrar la forma de, bajo esos supuestos, mejorarlos. Ahora, si los whistleblowers, como el caso de Snowden, tienen protección legal, constitucional en México, sí, la tienen y es por eso, siempre y cuando sea información de interés público. De hecho, en la ley de la transparencia del año pasado, por ahí de diciembre, antes de que estaba todavía en proceso de borrador en el Senado, había un párrafo específico de la ley de la transparencia que daba protecciones a los whistleblowers. Los whistleblowers decía tal cual, si tú trabajas en una dependencia de gobierno o trabajas en una empresa privada y vas a sacar una información denunciando una violación de derechos humanos, casos de corrupción, impunidad, tienes protección del Estado. El hecho de que el PRI presionara para borrar ese artículo y que se borrara de manera efectiva en complicidad con el resto de los partidos es una cosa, pero la protección no se quita, porque la protección es constitucional. Y otra vez, si aquí hay un whistleblower que quiere sacar información, cualquier institución tiene miedo de algún tipo de consecuencia legal, pues nos habla. Y bueno, ahí hay un paréntesis más interesante, ¿no? Que entre los últimos borradores de la ley de transparencia y acceso a la información, inclusive salieron algunos párrafos que eran adversos a la detención de informadores. Entonces se estaba buscando que se penalizara a cualquier funcionario público que hiciera pública información. No delimitaba de que tenía información. Bueno, lo único bueno fue que ese párrafo se quitó. Pero la protección está constitucionalmente. Tenemos 5 minutos más. ¿Algo más? Última pregunta. ¿Los demás nos callamos? Perfecto. Pues eso es todo, amigos. Muchas gracias. Carlos Brito de Defensa de los Derechos Digitales, L3D, ¿no? Rodolfo Guijarmi, de Estrategia Nacional Digital, yo soy Juan Lucas Morales Asociatín. Seguimos la conversación, por favor participen. Si algo está muy claro hoy en día es que tenemos que hacer nuestros los derechos y solamente participando y exigiendo lo podemos hacer, sean físicos o sean digitales. Así que bueno, a seguir hablando y hablando de la voz.